¿Cómo están amigos de la Sodalidad Iniciática? Yo muy feliz. Vamos a dar inicio a la meditación de la última parte del propósito 14 del misterio de Israel. El maestro lo tituló Reflexiones sobre el misterio. Hola amigos, efectivamente el maestro concluye con este propósito llamándole a este capítulo Reflexiones sobre el misterio. Y eso es lo que vamos a hacer, a escuchar el propósito y seguir las reflexiones que el maestro hace sobre el misterio de Israel. Ante todo, insistamos en la necesidad de una meditación profunda en lo concerniente a la primera frase de la Biblia. Naturalmente, hablamos siempre del texto original en hebreo. Un misterio se anuncia ya en la creación por sí mismo. La dificultad de concebir el origen es cierta, pero además, esa primera exposición de Moisés deja lugar a un largo análisis y los más serios estudios no han podido, sin embargo, jamás determinar exactamente su significación y mucho menos estipular sobre el principio que ha querido ser expresado. La primera palabra de la Biblia es ya ella sola todo un misterio, Barashit, un principio o Barashit, creó 6. Puede tratarse de un enunciado que es ofrecido como un esquema de problemas o la enumeración de 6 zonas producidas por la emanación creativa. Así, de inmediato, en el primer término de la Biblia, uno siente que la lectura de esa obra debe hacerse a la luz de vastos conocimientos. De un golpe, el sello de Salomón es presentado detrás de la palabra por la cual empieza el monumento esotérico que es la Santa Biblia. En efecto, lo hemos analizado ya largamente en nuestro fascículo número 2. Los dos triángulos entrelazados que forman la estrella de David son un poderoso símbolo. Las 6 puntas de esa estrella representan bien las 6 etapas de la creación. Hemos visto también las concordancias planetarias, numerológicas, etc., tanto como el septenario tradicional, el centro de ese mandala, donde reside el sol que no está representado, puesto que se trata de un emblema esotérico del cual es preciso encontrar por sí mismo la luz. Que se note igualmente que la primera frase bíblica está justamente constituida por 7 palabras: Barashit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Bet, Ha-Aretz. Es innecesario, evidentemente, hacer cualquier comentario sobre ese primer simbolismo que amerita una seria meditación. En fin, desde ahora tenemos ese misterio en el mecanismo del sexto al séptimo. Es la relación de ese sello que caracteriza las 6 direcciones fenomenales: norte, sur, este, oeste, alto y bajo. Es así como se define primeramente el término Barashit, el principio, originalmente expuesto, o Barashit, la emanación en 6 direcciones, para igual emanación creativa, Shit, 6. El número 7, Sabbat, está caracterizado por el tiempo del reposo, jubileo. Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo Él reposó. Así uno puede comprender que el juego sabático de la semana está resumido en el sello de Salomón, estrella de 6 ramas, tanto como en el primer término bíblico, Barashit. Cada letra de Barashit, dicen los cabalistas, que vibra como una semilla divina. El maestro nos pide meditar profundamente sobre la primera frase de la Biblia, y esto revela cómo la tradición, cuando se contempla en profundidad, no es un relato del pasado, sino un espejo de la interioridad que pulsa ahora. La meditación sobre Barashit, traducida habitualmente como en el principio, abre una puerta sin fin, así es que vayamos a ella. Barashit, creó 6. Aquí aparece un misterio mayor. Podríamos preguntar, ¿creó qué cosa 6 veces? ¿O creó 6? El verbo bara implica una creación ex nihilo, una emanación primera. Shid, como 6, apunta a las 6 direcciones del espacio, como dice el maestro: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Estas son las 6 expansiones del centro, y en la geometría sagrada del sello de Salomón, las puntas de la estrella representan exactamente esas 6 direcciones fenoménicas, mientras el centro invisible es el séptimo, el punto de reposo, el Shabbat, el corazón divino del esquema. La primera frase tiene 7 palabras. Este hecho ha sido tema de contemplación desde los sabios del Talmud hasta los cabalistas. Las 7 palabras reflejan Bereshit,
en el principio. Keter, la corona, el misterio puro. Bara creó la acción divina, el dinamismo de Hoshmak. Elohim, el nombre que encarna la multiplicidad en unidad, Binak. Et, una partícula sin traducción que los sabios dicen contiene todo el alfabeto del Aleph al Tau, el lenguaje potencial. Ha-Shamaim, los cielos, los mundos superiores, el mundo del espíritu. Be-Et, igual ahí, la conexión, el canal descendente. Haaretz, la tierra, el mundo de la manifestación, el Shekinah en su exilio. Estas 7 palabras forman un arco descendente desde la fuente hasta la materia, desde el silencio hasta el verbo encarnado. El séptimo como centro. Así como el sol está en el centro del sello de 6 puntas, invisible pero real, así también Shabbat es el centro del tiempo, el corazón que respira en silencio mientras el mundo gira. No es un día de descanso solamente, es el símbolo del regreso al origen, es el jubileo cósmico, la reabsorción sin destrucción, el descanso de Dios en su creación y en nosotros. Aceptemos la invitación del Maestro y meditemos sobre cómo el día de la creación contiene todos los días, según la tradición cabalística. Esos 6 días de la creación no son solo una secuencia cronológica como nosotros podríamos pensar, como nosotros estamos acostumbrados a vivir, sino 6 emanaciones o despliegues del uno. Cada día no es independiente, sino que brota del anterior y contiene en sí el germen de todos los que le siguen. Veamos cómo ocurre aquello. El primer día en que Dios dice hágase la luz no es solo el inicio, es la matriz de todos los días. En ese primer día fiat luminoso están potencialmente todas las cosas, los cielos, la tierra, el hombre, los ciclos. En hebreo, ese primer día no se llama día primero, Yom Rishon, como los otros, sino un día, Yom Echad, indicando unidad absoluta. El segundo día, separación de las aguas, contiene en su seno la dualidad que permite la manifestación. El tercero, vegetación, ya implica la reunión de cielo y tierra, como una forma visible de lo que la luz del primer día había anunciado. Cuarto día, el tiempo y la medida de la luz. Hay alumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Génesis 1:14. En este día nacen el sol, la luna y las estrellas, los ritmos celestes que miden el tiempo. Si el primer día trajo la luz primordial, ahora esa luz se organiza en ciclos, día y noche, meses y años. Este día corresponde a la visión cósmica. En el alma es el momento en que comprendemos que todo tiene un ritmo sagrado. El cuarto día representa la sabiduría de la medida, Binah, la capacidad de ordenar la luz para el bien del mundo. También simboliza el reino de Yetzirat, donde las formas ya no son solo pensamientos, sino armonías, ciclos, figuras vivas. Quinto día, la vida que nada y vuela. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Génesis 1:20. Este día es un estallido de vida móvil y espontánea. Surgen los peces en las aguas, profundidades del alma, y aves en el cielo, aspiraciones del espíritu. Es el día de la animación emocional, del instinto divino que pulsa en todos los seres vivos. Simboliza el alma, Ruach, el soplo que anhela, que se mueve, que canta y llora. Corresponde también al nivel de la creación, donde el alma ya siente su deseo de retorno, y el mundo se llena de signos que nos llaman hacia arriba. Sexto día, el rostro de la tierra, el hombre y el animal. Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Génesis 1:26. El sexto día es la plenitud de la manifestación. Primero los animales terrestres, después el ser humano. Aquí culmina la obra visible. El mundo está listo para recibir a quien pueda reconocer el uno en la multiplicidad. El hombre es llamado a ser imagen de Dios,
uniendo en sí cielo y tierra, alma y cuerpo, espíritu y acción. El sexto día representa el mundo de Asiaj, el mundo de la acción, donde el alma debe encarnar lo divino. También es el día de la decisión moral, comer del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el alma es la nefesh elevada por el ruach y la neshama, la vida que se convierte en conciencia. Séptimo día, el retorno al uno, el sabbat. Y descansó Dios el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. Génesis 2, 2, 3. El séptimo día no es simplemente un final, es la coronación y recapitulación de toda la obra. El verbo descansar, Shabbat, no implica pasividad, sino habitar lo creado en paz. En este día Dios mora en su creación, así como el alma, después de sus pruebas, mora en sí misma. El Shabbat corresponde al mundo del Atzilut, donde todas las distinciones se disuelven en unidad. Es el día del Yehidah, el alma una, indivisible, que conoce sin esfuerzo, que ama sin miedo, que es sin contradicción. Nosotros ya hemos visto este mecanismo, lo hemos visto con los ciclos cósmicos, las eras, la era de oro, y hemos visto oro de plata, oro de bronce, etc. Lo hemos visto también con el Homer, lo hemos visto con los chakras, por lo tanto podemos configurar esto que nos está enseñando la Cábala, cuando nos dice que cada día es una expansión del primero, como círculos concéntricos, y el séptimo día, Shabbat, recapitula a todos, los bendice y los devuelve a la unidad original. Por eso los sabios dicen que cada día de la semana contiene los 7 días. El lunes tiene su parte de luz del primer día, de separación del segundo, de fecundidad del tercero, y por eso el Shabbat es imagen del mundo por venir, porque todo retorna al uno. Es una enseñanza profunda en la que nosotros debemos meditar. Si meditamos sobre esta estructura de la semana, podemos darnos cuenta que cada día y cada ciclo contiene internamente todos los demás. Este es uno de los patrones universales, como hemos visto, y el pensamiento tradicional siempre nos va a transmitir. En la práctica, este pensamiento nosotros podríamos sintetizarlo con ese axioma que dice que lo superior se refleja en lo inferior. Lo hemos visto en los chakras, recordémoslo, como si cada centro de existencia, cada mundo o cada edad fuera una semilla que contiene el todo, espiralando hacia adelante en el tiempo sin romper jamás el lazo con su principio. En la tradición hindú, esto se conoce como la espiral de la manifestación. Los yugas no solo se suceden en una línea, sino que se encapsulan unos dentro de otros, como reflejos sucesivos del Satya Yuga, la edad de oro. De ahí que cada nuevo giro del ciclo contenga una nueva posibilidad de retorno a la unidad. Y ese sería el misterio cuando hablamos de lo superior que se refleja en lo inferior, pero también sería la posibilidad de retornar, porque si serían separados no habría posibilidad del retorno. Y en la Cábala, como vimos en el conteo del Homer, es el mismo patrón. Yesod de Tiferet, Netzah de Jod, etc. Cada séfira incluye a todas las demás en su despliegue interior. Así como el día de la creación contiene todos los días, así también el alma humana, nos están diciendo, contiene todos los mundos. Todo está contenido en todo, como un mandala infinito. Volvamos a la lectura del propósito. Todo es uno, pero es preciso asir ya la multiplicidad que se deriva por el mecanismo de la manifestación. Dios no manifestado y Dios manifestado igual, dualidad aparente que solamente uno lo comprende hoy día. También desde el potencial puesto en acción, el absoluto se presenta bajo 3 aspectos: vida, forma, pensamiento, que han constituido la base de todas las religiones, de Yang, Yin, de los taoístas, Temshu, Tebnu, de los egipcios, Buda, Dharma, Shanga, de los budistas, etc. El mismo nombre divino Yod-He-Bauj
Se comprende tanto en el trigrama Yod-He-Bau como en el tetragrama Yod-He-Bau-He. Es lo espiritual valor 3 y lo material valor 4. Las primeras formas geométricas capaces de ser representadas, triángulo y cuadrado. Es espiritual en potencialidad 3. Con el doble aspecto divino manifestado y no manifestado proviene el símbolo del ser perfecto, caracterizado por la estrella de 5 ramas, la cabeza, los 2 brazos y las 2 piernas, razón por la cual el pentagrama es usado por los magistas. La estrella de David, 6 ramas, representa esa fuerza espiritual en los 2 planos, involución y evolución, con su triángulo apuntando hacia abajo y el otro triángulo apuntando hacia arriba. En fin, el sistema espiritual agregado al material 3 más 4 da el conjunto de los mundos, simbolizado por el septenario tradicional. Este pasaje es realmente iluminador porque el maestro está resumiendo en imágenes arquetípicas lo que tantas tradiciones expresan. La unidad originaria se desdobla sin dividirse para manifestarse como mundo, como existencia. Analicemos algunos de los puntos claves que nos ayudarán a la comprensión de este elemento importante. Volvamos a decirlo, la unidad originaria se desdobla sin dividirse. El uno que deviene multiplicidad sin dejar de ser uno. Todo es uno, pero es preciso hacer ya la multiplicidad, nos dice el maestre. Este es uno de los grandes misterios. El absoluto, sin dividirse, se despliega como diversidad. No es que el uno se rompa o se fragmente, sino que se refleja en incontables modos de ser. De ahí que en el corazón de todo haya un centro inmutable, pero también una danza cambiante. Los 3 aspectos del ser, como nos ha mentado el maestre, vida, forma, pensamiento. Este triadismo está presente en todas las grandes cosmologías. En India, Sat, ser, Chit, conciencia, Ananda, dicha. En Egipto, Tem, el uno, Shu, aire, mediación, Tefnur, humedad, fecundidad. En el taoísmo, Tao, Yin, Yang. En el cristianismo místico, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno representa un modo en el que el ser se autorrevela, no como entidades separadas, sino como funciones del ser uno. Yod, He, Bau, He, como geometría sagrada. El nombre divino no es solo un conjunto de letras, sino una arquitectura de la creación. Yod, el punto inicial, la semilla. He, la expansión, lo receptivo. Bau, el vínculo, el eje. He final, la manifestación. Trigrama, lo espiritual 3, tetragrama, lo material 4. Su fusión 7, el ciclo, el proceso completo de creación. Pentagrama y hexagrama. El pentagrama es el símbolo del ser humano completo, microcosmos. Con los brazos y piernas abiertos, cabeza arriba, representa la convergencia del espíritu y la forma en el centro humano. El hexagrama, con la unión de los 2 triángulos, espíritu descendente y materia ascendente, símbolo de la manifestación universal, macrocosmos. Y entonces 3, espíritu más 4, materia igual 7, el número de los días de la creación, de las notas musicales, de los planetas clásicos, de las etapas del alma, etc. Respecto al hexagrama, por ejemplo, algunos cabalistas consideran que no es el símbolo de la estrella de David como comúnmente se le nombra, sino el símbolo del Adam Kadmon, el hombre primordial, y esto también lo plantea Guénon en una de sus obras. En todo caso, volvamos a la lectura del propósito psicológico. Es preciso analizar más especialmente al presente el mecanismo sefirótico. El Zohar dice, el santo bendito sea tiene 2 tesoros, uno Hoshmach, otro Binah, los 2 grados de la esencia divina, la cual está compuesta de 3 y a la cual conducen los 7 grados del árbol sefirótico. De las 3 luces, los 3 midot supremos, que son preeminentes al escenario sefirótico,
arriba del mundo de Atzilut, y sustancia de la raíz de raíces, es que provienen respectivamente el pensamiento puro, Mahasheva Hataor, la ciencia Dad y el entendimiento Shekal. Por su intermedio, las llamas espirituales reciben su ser una de la otra. El pensamiento puro es la primera séfira, la ciencia la segunda y la inteligencia la tercera. Las llamas espirituales son los otros 7 séfirots. Si comparamos eso con las otras culturas antiguas, diremos, el Tao ha producido el 1 ha producido el 2 ha producido el 3 y el 3 ha producido el múltiplo. Tao Te Ching. El Tao de los chinos es el Brahman de los hindúes, el absoluto uno. Es Ishvara, el ser universal, principio primero de la manifestación. Purusha es la esencia principal y Prakriti es la sustancia principal. El Tei chino es la norma, la virtud emanada del uno, que da el nacimiento a todos los seres. En el cielo Tien está condensado Yang, la modalidad activa, y en su apogeo es Purusha de los hindúes, mientras que la tierra Ti, en quien está condensada Yin, la modalidad pasiva, está en su apogeo Prakriti entre los hindúes. A la cabeza de los dioses egipcios se encuentra Tem, Amón y Ra, el que está completo cuando nada está. Él ha hecho todo por su intermedio de Shu y Tefnut y de los 7 otros dioses que emanan de él. Shu, cuyo homólogo es Kemu, es seco, según el principio de la vieja alquimia, dios del aire y de la luz. Tefnut, cuyo homólogo es Nebut, su hijo Erka, cuyo homólogo es Horus, es húmedo, es el Shu femenino. Shu y Tefnut tienen como una mitad de una misma alma que completará la de Osiris. Se puede asimilar Tem, Amon, Ra, a Keter, Shu, Kemu, a Joshma y Tefnut, Nebut, a Binak. Podríamos prolongar naturalmente estas comparaciones y establecer de esa manera las funciones en las diferentes religiones o filosofías. Como dice el maestre, si se trata de analizar el mecanismo sefirótico, debemos hacerlo paso a paso, con mucho cuidado, porque lo que se está planteando es en el fondo una distinción entre niveles de realidad dentro del árbol de la vida y su fuente pre-sefirótica. Y esto es algo que no se ha topado sino en este propósito y en este momento. Vamos a descomponer esta relación cuidadosamente para que el mecanismo sefirótico se nos revele paso a paso. Estas 3 luces supremas constituyen el velo más fino, el umbral mismo entre lo infinito y lo que llega a ser. Estamos en la precreación, en el reino del misterio puro, donde la Insof, el infinito, sin forma ni límite, comienza a irradiar las primeras huellas de algo que puede conocerse o pensarse. Así es que escuchemos lo que sobre este aspecto nos dice la Cábala. La primera pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué son los 3 midot supremos? En el texto se les llama Mahasheva Hator, pensamiento puro, Dat, ciencia o conocimiento, y Sekel, inteligencia o discernimiento. Estos 3 no son sefirots en el sentido estricto del árbol, sino modos luminosos de emanación previa, algo así como prototipos o vibraciones arquetípicas. El texto los llama también midot supremos, es decir, cualidades supremas del ser antes del despliegue formal del árbol. Luego nosotros podríamos preguntarnos dónde se sitúan respecto al árbol. El texto dice que son preeminentes al escenario sefirótico, arriba del mundo de Atzilut y sustancia de la raíz de raíces. Esto es clave. Nos dice que estas 3 luces están antes del árbol, por encima incluso del plano de Atzilut, que es el más alto de los 4 mundos cabalísticos: Atzilut, Beriat, Yetzirah, Asiá. Esto sugiere una región que podríamos llamar, portándonos un poquito atrevidos, suprasefirótica.
y que algunos cabalistas relacionan con los tres velos del no ser: Ayin, nada; Ayin Sof, nada ilimitada; Ayin Sof Aor, luz infinita. Las tres luces entonces serían como emanaciones de la luz infinita que preforman el árbol, es decir, las cualidades que permitirán la existencia de los 10 Sefirot. Y podríamos también preguntarnos cómo se relacionan con las 10 Sefirot. Aquí está la clave de nuestra pregunta. Pero ojo, no es una correspondencia directa o rígida, sino una relación de origen, como si estas tres luces sembraran las raíces de los Sefirot. Podríamos representarlo así también: luz infinita en Sofaur, que emana Mahasheva, Dat, Shekel, tres luces Midot supremos, y estas a la vez emanan a Keter, Hoshma, Binah, triada superior del árbol, y que éstas emanan las 7 Sefirot inferiores. ¿Por qué nos interesa tanto comprender esto para comprender el mecanismo sefirótico? Porque para los cabalistas el árbol no es solo una estructura de 10 aspectos, sino también un proceso. Las tres luces son como el patrón de vibración original, del mismo modo que en la música una tríada armónica puede generar toda una melodía. Las tres luces generan todo el árbol. Las tres superiores, dice la Cábala, dan dirección, cualidad y propósito a la creación. Las 7 inferiores despliegan ese propósito en la realidad múltiple: tiempo, espacio, acción, emoción, materia, alma, cuerpo. Por eso el texto dice: por su intermedio, las llamas espirituales reciben su ser, una de la otra. El maestro compara este mecanismo con el mecanismo de otras tradiciones, puesto que sí, efectivamente, ese mecanismo lo hallamos, por ejemplo, en la Trimurti hindú: Brahma, Vishnu, Shiva, que da lugar a las manifestaciones; en la triple joya budista, Buda, Dharma, Shanga, que estructura el camino; en el Tem Shut Tefnut egipcio, de donde emergen los otros dioses; en el Padre, Hijo, Espíritu Santo en su aspecto trascendente. Siempre hay una tríada supracósmica que da lugar al despliegue múltiple. ¿Qué es entonces el mecanismo sefirótico?, podríamos preguntarnos. Es el descenso de la luz infinita en tres ondas primordiales, las tres luces, que al proyectarse dan origen a las 10 Sefirot. Las primeras tres como los aspectos del intelecto divino, y las 7 siguientes como el alma del mundo y del ser humano. Las tres luces debemos tener claro, debemos comprender lo profundo de la enseñanza cabalística. No son cosas, son estados de luz pensante que se encarnan en el árbol como formas vivientes. Forman una cadena descendente de luz desde lo inefable hasta lo racional superior. Y bueno, surge una pregunta. Cuando el maestre compara las tres luces suprasefiróticas y las triadas teológicas o cosmológicas, como la Trimurti hindú, la triple joya budista o incluso las tres personas de la Trinidad cristiana, estas no están más bien en el plano del Dios manifestado. Analicemos nuevamente, porque debemos comprender el mecanismo. Las tres luces supremas de las que nos están hablando, Mahasheva, Dat, Sekel, tal como las presenta el texto que estudiamos, no son parte del escenario sefirótico clásico, sino que están por encima del árbol, nos está diciendo. Incluso por encima del mundo del Atzilut, el mundo divino. Se describen como emanaciones puras, aún no diferenciadas, como energías activas de manifestación. Son la raíz de raíces, nos dice, más allá de forma, acción o dualidad. Y son llamadas también midot supremos, pero no en el sentido ético, sino como medidas arquetípicas del ser, ese ser con mayúscula, antes
de la manifestación formal. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que la Cábala las coloca en el nivel del Ein Sof, luz infinita, nosotros logramos, aunque no logremos imaginar, pero sí logramos comprender el mecanismo, dónde están situados. Las triadas como la Trimurti o la triple joya sí están en un nivel ya manifestado. Ya lo vimos antes. Aunque aún supraformal, es cierto. Veamos esta idea en un banner. Estas tríadas estructuran el cosmos desde lo alto, pero ya participan de la manifestación, es decir, actúan dentro del campo de las formas arquetípicas. En términos cabalísticos, estarían ubicadas en el plano de Atzilut o incluso Beriah, no en el Ein Sof, ni en las luces suprasefiróticas que anteceden toda forma. Entonces, ¿cómo se relacionan? Podríamos decir que estas tres luces son como la semilla invisible del árbol, más allá de sus raíces, mientras que las triadas como la Trimurti, la Trinidad Cristiana, etc., son el brote primero de esa semilla, ya proyectado en el plano de la manifestación. Entonces nosotros podríamos atrevernos a decir que en el alcance de esa comprensión tendríamos una jerarquía del uno, hay una triada de lo inmanifiesto supraformal y otra triada de lo manifiesto arquetípico. Ambas son verdaderas, por supuesto, pero pertenecen a niveles ontológicos distintos. Por eso, el texto y al fin, mi alma comprende, distingue las tres luces de las 7 sefirots inferiores, las llamas espirituales las denomina, y aún de las 10 sefirots clásicas. ¿Y por qué? Porque está describiendo un nivel anterior al árbol que irradia el árbol desde lo alto. Para completar el análisis del mecanismo sefirótico que ha dado el maestre y lo cita en varios párrafos del propósito, podemos incluir un conocimiento sobre los 4 árboles, uno en cada mundo, Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiag, pues se enlaza de manera natural con la visión de las 3 luces suprasefiróticas. Comprender cómo se articula todo este conjunto de manera coherente, simbólica, nos permitirá comprender este mundo cabalístico. Las 3 luces supremas, Mahasheva, pensamiento puro, Da'at, ciencia, Sekel, inteligencia, están situadas, como hemos visto, por encima del árbol sefirótico, incluso del árbol del mundo más alto, Atzilut. Ellas representan el principio anterior a todo árbol, la raíz invisible del mecanismo. Son como los 3 rayos o aspectos que iluminan desde el Ein Sof Or, luz infinita, antes de toda diferenciación formal. Este nivel no está dentro de ninguno de los 4 mundos, sino que los alumbra desde lo que los cabalistas llamarían Adam Kadmon, el hombre primordial. El árbol de Atzilut, el modelo divino, es el primero de los 4 árboles, arquetípico y más cercano al infinito. Aquí se encuentran las Sefirots, Keter, Joshma y Binah, como triada superior formal, ya no las 3 luces pre-sefiróticas, sino su primera manifestación. Se corresponde con el mundo de las emanaciones. Este árbol es el reflejo inmediato de las 3 luces, es decir, Mahasheva se refleja como Keter, Da'at como Joshma y Sekel como Binah, siguiendo la lógica que vimos antes. Pero ya aquí empieza a actuar el principio de forma y diferencia, aunque sea mínima. El árbol de Beriah, el mundo de las creaciones. Aquí el árbol desciende un grado y se asocia al plano del trono, las almas arquetípicas y los ángeles supremos. Da'at aparece de forma más clara como puente entre Binah y Tiferet, conectando lo superior con lo inferior. Se trata de una estructura más mental, donde ya opera la distinción entre los aspectos intelectivos y emocionales del alma. El árbol de Yetzirah, el mundo de las formaciones. Aquí actúan los ángeles y las fuerzas formativas,
El árbol representa los patrones sutiles que modelan la realidad. Ya se ve el desarrollo de las emociones, deseos, tendencias, y los 7 céfirot inferiores dominan la escena. El árbol de Asiag, el mundo de las acciones. Este es el árbol más bajo, donde las fuerzas divinas se concretan en la materia. Aquí encontramos la expresión de las céfirot como leyes cósmicas, ciclos naturales y psicología concreta. Es el plano de la realización corporal donde la espiritualidad se encarna. Es todo esto conjunto de árboles la integración del uno inmanifestado a la realización. ¿Por qué es esencial incluir esta visión? Y bueno, porque la Cábala nos va diciendo más y más que el mecanismo sefirótico no es un mapa estático, sino un sistema dinámico de encarnación y retorno. Si entendemos que las 3 luces irradian el árbol de Atzilut y este a su vez genera los demás árboles, entonces podemos ver cómo el uno se vuelve múltiple sin dejar de ser uno. Esa visión unificada que comienza con la luz increada y desciende hasta la acción concreta es la esencia misma del camino de la Cábala. Y también la clave de la integración de todas las tradiciones que estamos estudiando. Y también esa posibilidad de ver que efectivamente la yégida, como vimos en los videos anteriores, es ese hilo de luz que nos une con el Ein Sof, que es posible el retorno. Bueno, vamos a mirar algo más que es precioso de esos 4 mundos. En la Cábala, cada uno de los 4 mundos, Atzilut, emanación, Beriah, creación, Yetzirah, formación y Asiag, acción, contiene su propio árbol de la vida completo, con las 10 sefirot. Esto da lugar a la idea de 4 árboles sefiróticos dispuestos jerárquicamente uno sobre otro. ¿Qué significa esto? No es que haya 4 divinidades diferentes, sino que la misma estructura sefirótica se refleja o desciende gradualmente desde lo más puro hasta lo más denso. ¿Y cómo se conecta? Estas 4 versiones del árbol de la vida están interconectadas verticalmente, de modo que la Malkut, reino de un mundo, sirve como base o Keter, corona del mundo siguiente. Así se forma una cadena descendente, donde Malkut de Atzilut es igual a Keter de Beriah, Malkut de Beriah es igual a Keter de Yetzirah, Malkut de Yetzirah, Keter de Asiag. Esta estructura es conocida como el árbol dentro del árbol y es también lo que permite prácticas como la meditación en los 4 mundos o el ascenso por las sefirot para retornar al origen. Con este árbol dentro del árbol encontramos el mismo mecanismo. Y sí, ahora ya lo comprendemos. Volvamos a la lectura del propósito psicológico. El maestro nos dice, damos 2 cuadros que resumen el conjunto del estudio que hemos propuesto hasta el presente. Nos entrega el árbol sefirótico y el cuadro número 2 que le ha llamado Involución de la Trinidad. El cuadro 1 representa el árbol sefirótico. Analizaremos un poco más largamente el contenido, puesto que es el objeto del estudio abordado en este libreto. Los primeros elementos han sido ya establecidos desde el inicio de los propósitos psicológicos. Ver los números anteriores. El cuadro 2 representa la involución de la Trinidad. Las relaciones de procesión de las hipóstasis no cambian, ya sea que considere la Trinidad virtual, actual o vestigial, pero al contrario, las atribuciones se distribuyen de una Trinidad a otra. En la primera ilustración que presenta los 10 sefirot vemos 3 columnas, mérito, demérito, justo medio, que se presentan muy bien al análisis físico, repartición cromática representada en nuestro fascículo número 7, y cuyos atributos son escalonados en 7 grados, ya comparados a los grados iniciáticos, glándulas, planetas, etc., en nuestro fascículo 2. Es un poco como
un instrumento de trabajo que presentamos, pues ese esquema de Israel. Esquema es comprendido sobre todo como base esotérica, Shen, Men, Aleph, las tres letras de base de todo el alfabeto hebraico: tierra, agua, fuego, las tres columnas, etc. El maestro nos entrega un diagrama del árbol sefirótico que es efectivamente una de las formas clásicas del árbol de la vida utilizados en la Cábala, especialmente en la tradición hermética y también en la cábala meditativa contemplativa. Vamos a precisar algunos puntos. Elementos del árbol. Las 10 sefirot están dispuestas en las tres columnas tradicionales. Derecha, Gesed, Netzat, Joshma, columna de la misericordia. A la izquierda, Gebura, Jod, Bina, columna del rigor. Centro, Keter, Tiferet, Yesod, Malkut, columna del equilibrio. Los 22 caminos están numerados y conectan las sefirot. Estos caminos se corresponden con las 22 letras del alfabeto hebreo, en orden. Las sendas del Sefer Yetzirah, en conjunto con las 10 sefirot, más las 22 letras, forman los 32 caminos de la sabiduría, Netivot HaJoshma, mencionados en el Sefer Yetzirah. Con 32 caminos de sabiduría, grabó Yah, el Señor de los ejércitos. Sin embargo, si nosotros podemos observar otros árboles, vamos a encontrar a lo mejor una pequeña variación y es mejor conocerla. La numeración de los caminos. En el diagrama que ha hecho el maestre, los caminos están numerados del 11 al 32 porque los números del 1 al 10 están ocupados por las sefirot. En otras versiones, los caminos se numeran del 1 al 22, paralelos directamente con el orden de las letras hebreas. En el segundo cuadro, el maestro nos entrega una representación simbólica y metafísica de la Trinidad en su triple estado de manifestación, como un proceso descendente o de involución desde el absoluto hacia el mundo manifestado. Este esquema resuena fuertemente con los niveles de emanación cabalística, ciertamente, pero también con doctrinas trinitarias esotéricas de diversas tradiciones. Tratemos de realizar una interpretación resumida y meditativa de este cuadro 2. Aunque las relaciones trinitarias Padre, Hijo, Espíritu permanecen estables, las atribuciones verdad, bondad, belleza cambian según el nivel. En el nivel del absoluto están eminentemente unificadas, no diferenciadas. En el ser universal, las relaciones se activan como emanaciones, comienza la diferenciación. En el ser manifestado, se reflejan como funciones psicológicas y ontológicas en el ser humano o en la creación. Podemos visualizar la estrella de 6 puntas de hexagrama que aparece implícitamente en el centro del esquema. Arriba apunta hacia lo supracósmico, abajo hacia lo encarnado. Este esquema también puede relacionarse con el árbol de la vida cabalístico, donde las 3 luces se manifiestan en Keter, Joshma y Bina, triada superior, y luego van desplegando su energía hacia las otras sefirot hasta Malkut. En fin, lo que nos están transmitiendo a través de este cuadro 2 es una obra original en el sentido de que integra múltiples tradiciones: alquimia, mística, judeocristianismo, metafísica genoniana inclusive, gnosis universal, etc. Volvamos nosotros a la lectura del propósito. Israel, comprendido como forma iniciática, Señor, Rey, Tierra Celeste, las cualidades del Maestro, el elegido, el Ser Perfecto. Así pues, bajo el Ein Sof, el inconocible, el sinfín, el todo nada, en Keter es el paso del no manifestado al manifestado, que desarrolla enseguida todo el árbol sefirótico. Recordemos que es el valor 166.500, lo que es el total de los valores secretos de los 6 números que constituyen las permutaciones de 123.
del número 666 dado al Apocalipsis 13:18, a Insob igual 166, Keter igual 500. Ese 166 500 en restricción por los ceros que son pues sin valor da 1665, que es el número invertido de 5661, el resultado del acto inicial del demiurgo. 5661 es el producto que el Génesis pide al inicio de la creación. Elohim igual 83, idea de crecimiento igual 5, principio de la vida de abajo igual 29. De ese hecho, valor secreto de 83, 3486, 5 por valor secreto de 29 igual a 2175, 5661, que está en relación inmediata con 166.500 por restricción después de inversión. En fin, recordemos que 575 es el resultado de la suma de valores de las letras llamadas dobles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, Resh, Tau. Su valor secreto es 165.000, que es avatar de 166.500. Recordemos ahora que sobre los lados de la llama central del árbol está la columna de clemencia a la derecha, que representa a los 248 preceptos afirmativos y que ese número es precisamente el de Plutón. Es el símbolo del solve alquímico, expansión que disuelve los cuerpos. La columna del rigor a la izquierda que simboliza los 365 preceptos negativos. Ese número caracteriza a la Tierra. Es el emblema del coagula de los alquimistas, contracción que fija el espíritu. La primera parte de lo que está señalando el maestro, nosotros lo encontramos en el propósito 1 y 3. En la segunda parte, que habla sobre las columnas del árbol sefirótico, sí es importante que nosotros desglosemos un poquito más, uniendo varios niveles de varias tradiciones, porque fijémonos con un poquito de detenimiento. Nos da la estructura del árbol sefirótico, las columnas que ya vimos antes, el código de la Torah con los mitzvot y el lenguaje alquímico del solve et coagula en una sola visión. Inclusive nos habla de algo muy importante que podremos ver luego. Analicemos estos detalles. Veamos la relación con los 613 mitzvot. La tradición judía cuenta 613 mandamientos en la Torá, 248 preceptos afirmativos, haz esto, que están vinculados a la columna de la derecha, Gesed, expansión, 365 preceptos negativos, no hagas esto, vinculados a la columna de la izquierda, Gebura, restricción. Estos números tienen un simbolismo más profundo. 248 es también el número tradicional de órganos del cuerpo humano en la anatomía mística judía y por tanto expresa la acción justa en el mundo. 365 equivale a los días del año solar, representando el tiempo y los límites. Ahora analicemos la relación con la alquimia, solve et coagula. El texto que nos da el maestro establece un paralelismo espléndido con el arte hermético. Así, describe cómo estas dos fuerzas operan simultáneamente. Solve rompe lo rígido y libera el espíritu. Coagula fija la energía y la condensa en forma. La llama central, Tiferet, corazón del árbol, es donde estas dos fuerzas se equilibran, como en el crisol alquímico. Es maravilloso lo que nos plantea el maestro, porque es cierto que él nos entrega una síntesis, pero podríamos decir que es una síntesis mística, porque por un lado nos plantea con las dos columnas, tanto la derecha como la izquierda, la ética de la Torah, mitzvot, pero también nos está diciendo que hay un proceso alquímico interno, solve y coagula, y está estableciendo entre las dos columnas, más el equilibrio en la cábala se logra en esa columna intermedia.
Y por eso es que se puede decir que Tiferet es el crisol, en donde se logra equilibrar y se logra realmente alcanzar ese rubedo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el maestro nos está señalando cómo la cábala en su aspecto más profundo no es solo un sistema de símbolos, sino una guía para la transmutación interior del ser humano, nuestra transmutación. Más aún cuando incluye que la columna de clemencia a la derecha, que representa los 248 preceptos afirmativos, y que este número es precisamente el de Plutón, que es el símbolo del solve alquímico, expansión que disuelve los cuerpos. Esto es realmente maravilloso. El maestro varias veces en la obra, más de 50 veces, va a mencionar a Plutón. Nosotros habíamos conversado desde el inicio que a medida que estudiamos los propósitos psicológicos, ustedes individualmente deben ir estudiando los grandes mensajes. Del propósito 1 al 6, el gran mensaje 1, del 7 al 12, el gran mensaje 2, así sucesivamente. Y ya habrán encontrado que en el gran mensaje 3 vamos a ver solo lo que dice en los dos grandes mensajes, en el 3 y en el 5. En el gran mensaje 3, a Plutón lo relaciona con la potencia orgánica de Agni, es decir, ese fuego devorador. Y que lo relaciona también con el número 13. Y eso es muy significativo porque ese número 13 también marca el propósito 13. ¿Y por qué nos atrevemos a hacer esta asociación? Porque en el gran mensaje 5, el maestro asocia a Plutón con el budismo. Y donde nosotros hemos podido profundizar con la tradición budista, sino en el propósito 13. Y dice que es símbolo del sufrimiento. El budismo es símbolo del sufrimiento, pero ese sufrimiento no es sino el apego. Recordemos, Plutón nos ayuda a desapegarnos. Plutón, con su fuerza transformadora, con ese fuego devorador, posibilita que nosotros trascendamos y transmutemos todo ese ego, toda esa vanidad, todos esos constructos mentales, todas esas falsas seguridades, las transmutemos y seamos capaces de alcanzar esa humildad que dice, frente a Dios soy nadie, y abrirse a la posibilidad de, ante la pregunta de quién mismo soy, estudiar, darnos cuenta y transformar nuestra vida en función de esos niveles de conciencia que vamos adquiriendo. Así es que señalar a Plutón y su función es por demás importante. En la astrología, ya nosotros conocemos, hay 3 planetas que los astrólogos los llaman transpersonales. Están más allá de esa persona, de ese ego, de esa vanidad, de esa personalidad, de esa máscara que cada uno de nosotros tiene y muchas veces identifica. Y José Millán, por ejemplo, dice de Plutón que es el transpersonal de los transpersonales. Si nos resistimos es terrible, por supuesto, pero cuando aprendemos a morir, Él nos enseña sus tesoros. ¿Y cuáles son sus tesoros? Esos justamente los que estamos viendo a través de todos los propósitos psicológicos. La posibilidad de ir encontrándonos, de ir haciendo de nuestra vida una vida mucho más adecuada. Y Plutón, ya no puede ser considerado dentro del rigor, sino como el maestro lo plantea, de la clemencia, de sus ojos, de esa fuerza interior que ve que nosotros anhelamos liberarnos
y por lo tanto nos ayuda, se convierte en nuestro amigo. Así es que esto que señala el maestro, que aparentemente es tan sencillo, tiene una enseñanza muy profunda. Volvamos a la lectura del propósito. Dice, he aquí el presente detalle de ese cuadro número 1. Y nos presenta un cuadrito en donde están las sefirot, las funciones, las atribuciones, cualidades y mundos. Naturalmente podremos acercar como siempre esas concordancias con otras numerosas, capaces de remitirse a los colores, a los sonidos, a los pesos atómicos, a los números de electrones, a las formas arqueométricas, etcétera, etcétera, dadas ya en nuestros cursos de la magia del saber. Digamos aún que Tiferet es llamado a veces el esposo o el hijo, y además que corresponde al rey. En la concordancia china es Wan y en la egipcia es Osiris, en tanto que señor de la creación, Isis igual Neftis son asimiladas a la Séfira Jod, Set, Horus o Netzat, Tot a la Séfira Yesod. Malkud está todavía calificada de esposa o de hija y corresponde además a la reina, Horus en correspondencia egipcia. Su valor de 443 más una unidad igual 444 es el valor de Lilith, primera mujer de Adán. Para completar las relaciones de los Sefirot con la mitología egipcia, es preciso agregar que Nut está asimilada a la Séfira Gebura y que Seb a la Séfira Gesed. Los tres superiores que han sido ya citados más arriba como Tem, Amun, Ra para Keter, Shu, Kemu para Hoshma y Tebnut, Nebut para Binak. En cuanto a la distribución de los Sefirot con las atribuciones hindúes, hemos ya dado la lista en nuestro fascículo número 2. Lo que el maestro aquí nos plantea es tejer un mapa comparativo entre la estructura del árbol sefirótico, entre la estructura del árbol de la vida cabalístico y diversas tradiciones simbólicas universales, particularmente la egipcia y la china, lo cual nos lleva a considerar que nos está planteando una perspectiva integradora, una perspectiva que los caminos iniciáticos siempre recurren, porque justamente la iniciación es no quedarse con un solo maestro, con una sola tradición, etcétera, sino que estas analogías nos posibiliten ir caminando por las diferentes tradiciones. Veamos en un cuadrito las Sefirot y sus correspondencias, para que nos ayudemos un poco más en este conocimiento. Tiferet como Osiris y Wan, une Oriente y Occidente, el rey mediador entre el cielo y la tierra. Malkut como Lilith, 443 más 1 es igual a 444. Este giro es muy esotérico. Lilith como símbolo del aspecto femenino rechazado pero real de la manifestación. El número 444 refuerza el aspecto de la manifestación endurecida, a la vez receptiva y peligrosa si está separada del espíritu. Set Horus en Netzat refleja el conflicto activo entre polaridades que lleva al triunfo interior, la victoria. Tot en Yesod, perfecta asociación. Tot como transmisor de la palabra divina y regulador del tiempo y las fases lunares, funciones propias de Yesod como mediador entre el mundo espiritual y el mundo físico. Nut Igeb, Nut Gebura, Seb Geset, Nut como el límite superior, el rigor del cielo nocturno que todo lo contiene. Seb Heb como el principio generoso de la tierra fértil. Estas correspondencias profundamente simbólica y sugiere una unidad arquetípica entre las grandes tradiciones iniciáticas. Lo que se plantea no es solo una analogía, sino la traducción del mismo drama cósmico en distintos lenguajes míticos. Volvamos a la lectura del propósito. He aquí, pues, los elementos de base de ese árbol sefirótico que es el objeto del estudio preliminar de la Cábala. Hemos estudiado brevemente el comienzo de la Biblia con el primero y el segundo versículo. No nos queda sino lanzar una rápida ojeada sobre el tercer versículo. Vayomer Elohim,
Ejeye, Ahor, Bai, Ejeye, Ahor. Génesis 1:3. Dios dice que la luz sea hecha y la luz se hizo. Señalemos primeramente que Ejeye, Yod, He, Yod y Ba, Ejeye, Bau, Yod, He, Yod ya contienen las letras del nombre verdadero de Dios, Yod, He, Bau, He. El verbo Ejeye expresa la extensión de la sustancia primitiva y lo vemos pasar aquí del trigrama al tetragrama, lo cual permite inmediatamente comprender el poder de los números que en la tabla de Mendeleev ha venido a concretizar la teoría de los antiguos. El maestro nos lleva a meditar el versículo 1:3 del Bereshit, Génesis, y muestra cómo la Cábala y la tradición hebrea mística interpretan el acto creador no solo como un evento literal, sino como una manifestación energética y arquetípica de lo divino. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este pasaje es uno de los más estudiados tanto en la exégesis mística como filosófica, pues contiene el momento primordial en que la voluntad divina se traduce en manifestación. Profundicemos un poco más. Ejeyeg y Bau Ejeyeg. Estas formas verbales contienen combinaciones de letras del nombre sagrado de 4 letras, Yod, He, Bau, He, que designa al ser divino en su aspecto de autoexistente, permanente y sustentador de la existencia. Ejeyeg es un trigrama que contiene las letras Yod, He, Yod, lo que sugiere un estado no plenamente diferenciado, previo a la completa manifestación del tetragrama. Se lo puede ver como el impulso puro, la intención divina. Bau Ejeyeg, al añadir la Bau al inicio, el verbo se transforma. La intención se convierte en acto, es decir, el verbo se hace luz o la idea se realiza. Aparece ya la forma Yod He Bau He en potencia. Para el maestre que interprete este pasaje como un paso crucial de lo potencial a lo actual, a la acción, de la sustancia indiferenciada a la luz, a un estado de idea, a la emanación manifestada, la luz en acto, en el tiempo. Este tránsito es central y nos dice que de la Insoba Keter se pasa de lo no manifestado a lo manifestado. Y es explicado este tránsito en toda cosmogonía mística. Así es que continuemos con nuestra meditación, con nuestro darnos cuenta sobre los otros aspectos que ha ido señalando el maestro. El verbo hayah, ser o existir, está en la raíz del nombre divino Yod He Bau He, que puede entenderse como el que es, era y será, una forma eterna del verbo ser. Esto indica que el ser mismo es divino y que todo lo que existe lo hace por participación en esa esencia. Por eso cuando Dios dice, Ejeyeg Ahor, sea la luz, no está solo ordenando, está emanando el ser mismo como luz. La última correspondencia que el maestro hace es con la tabla de Mendeleev. Y bueno, esta comparación puede parecernos sorprendente, al menos en mis anteriores rondas no recuerdo haberla leído siquiera. Y a mí me parece sorprendente, pero para las tradiciones, la creación del mundo es también la organización del caos en estructuras discernibles. Y la tabla periódica de los elementos refleja un orden numérico y vibracional del mundo material. Algunos autores por eso han visto en ella una validación científica de la antigua idea de que todo surge del número, como lo han hecho las escuelas pitagóricas y la tradición cabalística. Respecto a lo que nosotros podríamos mirar como un trabajo interior, bueno, una comprensión obvia, ¿no? Que la luz de la que se está hablando en este versículo obviamente no es la luz solar, que fue creada más adelante, sino la primera emanación espiritual llamada en la Cábala
Or in Ein Sof, la luz del infinito, que es sabiduría, conciencia, dirección, sentido. Y el verbo ser en hebreo que comparte la raíz con el nombre de Dios. Esto nos lleva a pensar que existir, y nosotros tenemos esa existencia, es participar del ser divino. Y que la palabra de Dios no describe, emana. Eso realmente es extraordinario. Luego, pues, las 22 cartas mayores del tarot, que el maestro los ve como llaves simbólicas relacionadas con la iniciación, la vida espiritual y el drama del alma, sí, efectivamente, muchas veces nosotros hemos visto, quienes hemos estudiado los propósitos psicológicos, de que las 22 cartas del tarot, que no son adivinatorias, sino las 22 cartas mayores, desde el mago hasta el mundo o el loco, pues se corresponden con los primeros 22 propósitos psicológicos. Sin embargo, es tal la cantidad de símbolos que nosotros tenemos que ver que a mi alma le pareció bastante arduo y difícil el compaginarlas. Pero sí, nosotros podemos encontrar en el diccionario de símbolos, que ha sido llamado diccionario, es cierto, pero que recoge símbolos de casi todas las tradiciones, y analizar esas cartas del tarot nos ayudarán muchísimo en nuestro camino espiritual, porque es como un árbol de la vida horizontal y codificado, un puente de las lenguas sagradas, los arquetipos espirituales y los símbolos del alma. Y podemos entonces inclusive preguntarnos, bueno, ¿en qué estado de conciencia está mi alma? ¿Cómo está? ¿Realmente me identifico en mi proceso interior? Por ejemplo, el 13, la carta 13 es la muerte. Y el propósito 13, una cuna de civilización espiritual, pero nosotros podríamos decir que el budismo, cuando nos habla de desapego, realmente nos habla de la muerte, de esa muerte del yo inferior. Y por eso nos causa tanta angustia, al inicio al menos, el poder desapegarnos de todo lo que nosotros creemos que es nuestro yo, nuestro ego. Y entonces uno ve que sí, efectivamente es un símbolo poderoso. Háganlo. Yo también lo hago. Y realmente entrega enseñanzas muy profundas. Bueno, lo último que quiero decirles es que este propósito fue publicado en abril de 1957. Hemos hecho todo el esfuerzo para poder estudiar este propósito durante el signo de Tauro. Estamos en Tauro. Ahora, si mal no recuerdo, es 14 de mayo del 2025. Estamos en el signo de Tauro. ¿Por qué? Ahora va a ser mucho más fácil la comprensión, porque ya entendemos perfectamente que vivimos en un mundo de vibraciones. Y por eso, cuando el iniciador estableció que cada propósito lo hiciéramos uno por mes y que fuera en relación a la ronda zodiacal, como volvimos a meditar en el propósito 13, pues se trata de vibraciones. Esta alma pretende ser fiel a esta indicación del iniciador. Nos vemos en el próximo propósito, el propósito 15, nuestro universo. Mientras tanto, un abrazo.